Guau. Bienvenidos a este segmento de What If. En este caso hay un cambio de estudio. Estamos visitando a nuestro hermano Samuel Suárez. Él también hace podcast y hace radio y está la emisora en sinairadio.net. Tenemos aquí que pues obviamente por la marca y lo que tenemos aquí pues estamos en sus estudios. Estamos aquí un ratito primero porque vine a buscar algo que ya mismo voy a hacer el cambio. Y también pues aproveché y queríamos algo compartir y con él estrenar el segmento de un What If, pero testimonialmente. Testimonialmente es bien interesante el caso de él porque no es solamente él se ha convertido o aceptó a Jesucristo como su único salvador, sino que también ha ido un poquito más allá. Después de que él fue restaurado, pues decidió entonces alcanzar más almas para Cristo a través de unas diversas herramientas. Estas herramientas son sinairadio.net y United Christian Apparel, que pues es el auspiciador que va a estar pues, dándonos la ropa y las cosas para What If. Tengo a Raúl en backstage, por eso es que no lo están viendo, pero ya mismo en la mitad de la otra entrevista van a poder verlo porque entonces pues él va a hablar también. Pero aquí estamos con Samuel y quería comenzar déjame para oficializarlo. El cambio. Esta es la gorra clásica, esta fue la primera gorra que yo obtuve de él. Sí. Esta es la clásica, esto ya mismo. Esa es la OG. Esa ya mismo se va a convertir en un collectible. La primera. La puse ahí para que la puedan ver y apreciar. Aunque suba de precio, se va a quedar conmigo porque en verdad tiene un significado sentimental conmigo. Amén. Pero aparte de eso, What If. Vamos a comenzar primero para que pues la audiencia de Notas con Propósito, que es donde What If reside, sepa un poquito primero de Samuel Suárez, y si lo puedes hacer en un orden particular, el por qué Sinaí. Antes de Sinaí, yo lo sé, la audiencia no lo sabe, pero antes de Sinaí había otra emisora que se hizo para el 2020. Corrió su... 2015. Sí. Por eso es que quiero que él lo hable. Ajá. Y entonces ahora, en estos últimos 2 años, pues United comienza. Bueno, primero que nada, agradecido contigo, Reinaldo, y con Raúl, y por este espacio que yo sé que cada espacio es un espacio de bendición para el Señor. Primeramente glorificamos al Señor por todo. Pues como bien dijiste, mi nombre es Samuel Suárez y soy naturalmente de Puerto Rico, del área oeste, de Aguada. Y mi vida, pues al principio no fue la mejor, ¿verdad? Me crié en un ambiente de una familia disfuncional en el cual mi mamá fue usuaria de heroína a temprana edad, en el cual yo a mis prácticamente 15 años tuve que hacerme papá y mamá de mis hermanos y estuve con el departamento de la familia, ¿verdad? Lo que sería DCF aquí. Y estuve de hogar en hogar. Tuve una vida muy distorsionada. Mi papá fue paciente de salud mental por muchos años. Porque todavía está vivo. Mi mamá, pues lamentablemente partió con él, ¿verdad? Partió ya de este mundo a los 38 años, joven. Y el Señor me trajo aquí a los Estados Unidos hace ya aproximadamente este año. Estamos grabando, ¿verdad? En el 2026. Sí. Ya en agosto serían 11 años exactamente. Y estoy aquí, ese tiempo llevo 11 años aquí. Wow, entonces esto te ha impulsado a, obviamente, tu testimonio es mucho más largo. Y Claro. pues, entiendo que yo tengo una entrevista al inicio, no sé si en esa entrevista que Sí, era Notas antes con de Sinaí, Propósito, hablamos está la de... historia, pueden ir en Notas con Propósito. Lo voy a poner aquí en el link para Sí. que accedan. Se llama Segundas Oportunidades. Exacto. Y fue cuando pues iniciaste Sinaí Radio y hablas un poco también de tu vida un poquito más, Sí, más profundo, que pueden leerlo ahí. En este caso, pues, ¿y por qué Sinaí? ¿Por qué Sinaí? Que es lo primero. Bueno, primero que cuando llegué a los Estados Unidos, yo soy trabajador social, ¿verdad? Originalmente, perdón, es mi profesión. Y dentro de mi corazón, pues, desde Puerto Rico me estuve fungiendo como evangelista, predicando la palabra del Señor. Estuve en Puerto Rico mucho tiempo como evangelista itinerante. Y
Dios puso en mi corazón poder llevar el mensaje a través de las ondas estéreas, pero de una manera online, ya que me encanta la tecnología. Siempre creí en que la radio obviamente es algo que es pionero, siempre eso es algo yo creo que va a prevalecer, pero vemos que la tecnología sigue avanzando y yo siempre, no sé, Dios me ha puesto esa pasión por la tecnología y he ido a la vanguardia con ella. Y yo dije, ¿sabes qué? Siento en mi corazón hacer una estación de radio, pero de una manera en el cual no me limite y muchas personas de diferentes partes del mundo nos puedan escuchar. Y entonces, la primera vez que comenzamos con la radio fue en el 2015. Fueron como algunos 4 meses después que yo llegué a Estados Unidos. Y Dios me habló, me puso en el corazón. Diferentes personas me confirmaron la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, ya que nosotros como creyentes pudiéramos tener buenas intenciones, pero si no está en el corazón de Dios, simplemente es un anhelo del corazón de uno, pero no es la visión que Dios tiene que velar para nosotros. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque esto le pasó a Saúl y sabemos la historia de Saúl, que con buenas intenciones pues perdió el llamado de ser rey. Dicho eso, en el 2015 hicimos la estación de Radio Peniel, que significa cara a cara con Dios. Estuvimos hasta aproximadamente 2021. En la pandemia más o menos estuvimos activos, estuvimos ayudando muchas iglesias en cuanto a lo que es la tecnología. Le hablaba al pastor Chévere, que está aquí en el estudio también, en el cual la pandemia se convirtió en algo en el que muchas personas no creían que la iglesia se podía también transmitir a través de las redes sociales, y Dios me puso eso en el corazón y, ¿verdad? Como dije al principio, amo la tecnología y comenzamos a trabajar con diferentes iglesias, a ayudar a montar sistemas de live stream para las personas pudieran también llevar el mensaje de salvación a través de las redes sociales. Hubo un momento en mi vida en el que, y lo digo siempre, y esto es algo que aprendo, ¿verdad? Porque de los errores se aprende, que en el activismo sin relación es un error. ¿Por qué? Porque a veces comenzamos a hacer cosas para el Señor y se nos olvida el Dios de la obra. ¿Ves? Trabajamos para la obra del Señor, pero se nos olvida el Dios de la obra. Y cuando nos desconectamos de la presencia del Señor, simplemente nos abrumamos. El Señor, ¿verdad? Obviamente nos cubre por su misericordia y hace cosas maravillosas porque su palabra es sí y amén, y Él respalda su palabra. Pero en nuestra humanidad nos descargamos, nos desgastamos, y hubo un quebrantamiento en mi vida en el que me desconecté y decidí no seguir adelante con Radio Peniel. Dicho eso, ya fuimos a un viaje misionero. Antes del viaje misionero en África, con mi pastor Pedro Marrero, cual le envío un saludo, que yo sé que también él sigue Notas con Propósito. De la iglesia de Gainesville. Sí. Y cuando fuimos a ese lugar, Reinaldo, Dios había puesto en mi corazón nuevamente esa pasión por comenzar a predicar en las redes sociales, como en el 2023 más o menos, 2022 finales, empezando 2023, perdón. Y cuando yo voy a ese viaje misionero, alguien me habló, Josué Méndez, mi amigo, por muchos años, y el Señor lo utiliza de una manera increíble. Él me habla y me dice, yo quiero que tú me escribas en mi libro unas notas, ¿verdad? Como agradecimiento y demás. El libro se titula Amigos del Espíritu Santo. Amigos del Espíritu Santo, que lo pueden conseguir. Lo voy a poner en Amazon. Reinaldo, acuérdate, ponerlo abajo, le pones el link, porque en verdad es tremendo libro, lo leí. Se lo recomiendo, ¿verdad? Pues en ese libro yo hago un escrito y yo sentía y me acordaba del testimonio de la radio, y yo me sentía como que, ¿cómo fue que, verdad? Josué y yo los conocemos de muchos años en Puerto Rico, pero después como que nos centramos más porque estuvimos mano a mano con la radio trabajando en unos programas, y yo sentía hablar de ese testimonio dentro de él, pero dije, no voy a escribir eso. Y dicho eso, él me dice, ¿sabes una cosa? Siento de parte del Espíritu Santo decirte, te voy a poner el presidente de la radio. Y este tipo se volvió loco, ya yo no estoy en la radio, que me está hablando él a mí. Y cuando comenzamos en esa dinámica de forcejeo, de que yo estaba renegando porque yo no quería, estaba frustrado en mi humanidad, no quería volver otra vez a retomar eso que Dios me había dado. Voy a África
y una persona que no me conoce, que nunca la había visto, me dice, ¿sabes qué? El Señor me dice que tú regresas a la radio. Y yo dije, Señor, espérate, ahí se hace rema lo que dice la palabra, que en cualquier lugar Él está, aunque yo me vaya al Seol, ahí estás tú. Y no hay manera de que uno se desconecte del propósito de Dios. Ajá. Dios es maravilloso y me quebranto porque hago una película de las cosas que a veces uno huyendo. y ahí es que está lo que tú dices, el what if. What if? Es algo maravilloso. Dios está pasado, como yo digo. Yo soy bien informal en el hablar y yo digo que Dios está pasado. Dios no es loco, Dios trabaja en senderos misteriosos, Dios hace las cosas organizadas. Y ahí fue que retomamos nuevamente. El Señor me puso en mi corazón hacer Sinaí Radio, ¿verdad? Que es basada en el libro de Hebreos, en el cual Pablo está hablando haciendo referencia de cuando Moisés está en el monte. Él recibe las tablas, pero él en una incomodidad y molestia, él rompe las tablas. Ajá. Y él se humilla en la presencia del Señor y le pide nuevamente al Señor que le devuelva lo que él había roto. Y de la misma forma me sentía yo. Y el Señor puso en mi corazón un testimonio larguísimo. Pudiéramos estar aquí 3 y 4 horas. Sí. De cómo fue que Dios, y Reinaldo sabe, porque Reinaldo fue el que parte, ¿verdad? de este proyecto, un pionero. Y Dios puso eso en mi corazón, renovando el pacto que él había hecho, porque Dios es un Dios de pacto. Y cuando Dios hace un pacto con una persona, es para siempre. Así que así fue que retomamos nuevamente la radio y estamos aquí trabajando arduamente en altas y bajas. Hablábamos tras bastidores. A veces vemos todo lo que está pasando aquí. Muchos ven la gloria, nadie sabe la historia. Pero todo lo que tenemos aquí, gracias al Señor, Dios nos ha provisto de cada cosa, de cada equipo. Sí. Sí, y entonces se hizo la radio, ¿verdad? Está corriendo, todavía está corriendo. Sigue corriendo. Sinairadio.net. Entre el proceso de la radio, más o menos una vez se sentó más o menos casi la radio, porque yo sé que esto es un proyecto que no termina, esto va a seguir más para adelante. Pero nació algo diferente, que tú quieres llevar un mensaje más y lo quieres llevar en un estilo, en algo que la gente pueda ponerse y pueda llevar hacia todos lados, que ahí es donde viene United Christian Apparel, que no solamente el nombre se le ocurrió por ocurrirse, sino lo tenemos aquí para que nos puedas explicar por qué, no solamente el nombre, sino por qué United Christian Apparel. Pues mira, Reinaldo, yo digo que mi esposa tiene una paciencia terrible conmigo, pero ella sabe que yo no trabajo por... sí sabemos que a veces en emociones cometemos, y tú conoces, porque Reinaldo, yo me lo llevo enredado a veces con las loqueras mías, que yo digo que a veces los EA, eso en otro programa lo mencionamos. Pero son cosas que son así, que de momento Dios me pone algo en el corazón y algo que me caracteriza, que soy apasionado y trato de cumplir lo que el Señor me llama a hacer, para que yo después no tenga que pasar las consecuencias de la desobediencia. Uh-huh. Y el proyecto nace un sueño que nada, no tenía ni conocimiento de que iba a suceder. Un día soñé con la palabra United y viendo la dinámica que muchas personas, y más adelante voy a explicar, bueno, voy a animar aquí a la original, por eso fue que la traje. Sí. Y ¿qué hicimos? Que yo digo que el Espíritu Santo está a otro nivel. ¿Sabes? Cuando uno tiene una amistad con el Espíritu Santo, muchas personas me preguntan, Samuel, pero tú eres modista, tú sabes esto, aquello, diseñador gráfico. Yo digo, yo soy un simple, sencillo ser humano, un hombre de Dios que trata de escuchar la voz de Dios, porque no me quiero, ¿verdad?, dar todo el crédito, porque realmente a veces somos seres humanos que cometemos errores. Pero la palabra United pues viene del libro de Juan 17:21, cuando Jesús está hablando
y está viendo antes de partir y ir a la cruz, él ve que los discípulos están en esta disyuntiva de quién va a tomar el puesto del Señor, ¿verdad? ¿Quién va a ser el líder dentro de ellos? Y el Señor está, ¿verdad? Me imagino yo en esta dinámica, estos cabezones no aprendieron nada de lo que nosotros hablamos. Y él está orando al Padre y le está diciendo, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, ¿verdad? Él está haciendo esta oración al Padre para que el mundo crea que Él los envió. Porque ¿cómo nosotros vamos a demostrar y vamos a llevar un evangelio si no estamos unidos? Entonces el Señor puso en mi corazón esta marca, United Christian Apparel, que significa, el logo es bien peculiar. El logo lo hizo un amigo mío de Rincón, de Puerto Rico. Yo le dije más o menos lo que yo quería. Ya yo tenía, ¿verdad? El Señor me había puesto la palabra UCA. Y yo comencé a buscar en diferentes lugares. Y la palabra UCA en marca de ropa no existía. Y yo le dije, yo quiero algo que tenga un logo que represente lo que es UCA, que es United Christian Apparel, y que esté todo junto. Entonces a él se le ocurrió la flamante idea de que esto es una U al revés, y es a la misma vez una C, y es una A, y es a la misma vez un hook, es un anzuelo, porque nosotros somos pescadores de hombres, dice la palabra. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Que la persona va a ver el logo, pero nosotros le vamos a presentar el rema de la palabra del Señor. Quizás tú no te atreves a predicar porque no tienes quizás, no sé, no te has pulido, porque realmente Dios nos llamó a todos a predicar. Esto no es algo que se trata de Samuel, no se trata de Reinaldo, no se trata del pastor, de Raúl. Se trata de todos. Todos somos llamados a llevar las buenas nuevas de salvación. Y este proyecto está basado en este versículo porque todos podemos llevar el evangelio. Somos partícipes de llevar este evangelio. Y a través de la marca, la persona que ve el logo va a crear esa curiosidad y te va a tener que preguntar, y tú vas a tener la oportunidad de predicarle el evangelio de una manera diferente. Y así es que nace la marca de United Christian Apparel. Pues ahí tienen hasta ahora. Ahora, para hacer la pregunta importante, vamos a dividirlo en el segundo, que Raúl va a hacer la otra pregunta importante. Pero mientras tanto, quiero que sepan que pues sí, yo he ayudado bastante en los proyectos, al igual que él también me ha ayudado a mí. Y aunque no se vea de esa manera, siempre estamos como que unidos en partes así, según como la gorra también transmite. Y quisiera hasta unir más podcasters, más escritores, más, mira, ya no hay excusa de que no tengas que hacer en Notas con Propósito. Puedes escribir en Sinai Radio. Si eres bueno escribiendo en Notas con Propósito, mira, excelente, yo te enseño a él, y a lo mejor quién sabe. Pero quiero decirles como que después que el Señor nos restaura, algunas veces es bueno ir más allá y ver en qué talento tú tienes que puedes ayudar a otros. Amén. Y eso es más o menos lo que se está viendo en parte aquí, y más en Samuel, porque él no solamente fue restaurador, él fue mucho más allá. Eso no significa que el enemigo te vaya a atacar, que eso fue lo que vimos en el mismo testimonio, que como que pop, cayó. Pero ¿sabes qué? Segundas oportunidades, como dice el artículo que yo le había hecho. Y nada, déjame, yo los veo en breve, al final, pero mientras tanto voy a pasarle la batuta a Raúl. Wow. Dios les bendiga, mi gente. Llegué yo. Bueno, ¿verdad? Estaba allí en el backstage y escuchar más o menos un poco de tu testimonio, ¿verdad? Es interesante y chocante, ¿verdad? A la misma vez. Pero ahora, el tiempo de la verdad, Samuel. Ese es el segmento. Pues, what if, ¿verdad? Si te hubieras ido por tus deseos de no seguir con la radio, si la primera vez que creaste la emisora no hubiera pasado, y si United Christian Apparel no hubiera venido, no hubiera deseado o no hubiera dejado que eso pasara. Bueno, Raúl, primero que nada, yo creo que si yo no hubiese aceptado al Señor Jesucristo como mi suficiente Salvador, nada de esto se hubiese dado. Y digo nada de esto porque
primero que nada, no estuviera vivo, estuviera quizás privado de mi libertad, estuviera en una cárcel, ¿verdad? Porque en Puerto Rico fue parte de mi testimonio, me arrestaron por una situación que hubo en la que, ¿verdad? Dentro de mi descontrol que tenía de no tener al Señor en mi corazón, pues me arrestaron y eso. ¿Qué sería sin él? Mi papá, ¿verdad? En estos momentos actualmente está preso, mi mamá está muerta y mi hermano es un paciente de salud mental que, ¿verdad? Por consecuencia de las drogas y malas decisiones, pues no tiene, ¿verdad? No tiene esa salud mental que muchas personas necesitan. Yo creo que esa sería la contestación en cuanto a esto, porque el ser humano piensa que adquirir una carrera, y yo soy trabajador social, ¿verdad? No me malentiendan. Estudiar no es malo, hacer dinero no es malo, el tú ser un empresario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro Padre, nuestro Dios es el dueño del oro y de la plata. Lo malo es amar el dinero. Entonces, ¿qué sería de mí si yo no hubiese aceptado al Señor Jesús? Y me acuerdo de la canción esta de Jesús Adrián Romero. ¿Qué sería de mí si no te hubiera encontrado? Pues sería eso, hubiese estado muerto, preso o quizás en un hospital psiquiátrico. Pero por la gracia y misericordia del Señor, hoy estoy aquí. He podido sobrellevar muchas cosas, no porque tenga capacidades, porque realmente, como dije, a veces nosotros estamos en el activismo y cometemos errores de desconectarnos de la presencia del Señor. ¿Y qué sería de mí si yo hubiese llegado aquí a los Estados Unidos y no hubiese hecho la radio? Pues el llamado que Dios tiene en mí es a ser pastor, ¿verdad? Según él, ¿verdad? Yo digo según él porque el lío de los pastores no es fácil. Y ahí tenemos un pastor que está tras bastidores, que nos podemos entrevistar y nos puede dar ¿verdad? Testimonio de eso. Pero es una bendición, servirle al Señor es una bendición. Y yo creo que fue una escuela, es una escuela, porque todavía seguimos trabajando. ¿Por qué? Porque virtualmente hay personas que yo las atesoro, las respeto como si fueran ovejas, ¿verdad? Y recuerdo cuando Jesús estaba al frente en la barca, en el cual él estaba tan cansado y él se iba ya a montar en la barca y vio que la multitud lo seguía y él le pesó tanto porque veía que estaban como ovejas sin pastor. Y es ese llamado que a veces, aunque uno en su humanidad se desgaste, ¿qué hubiese sido de mí si yo no hubiese seguido la radio? Pues quizás hubiese tenido menos experiencia de poder amar las almas. ¿Por qué? Porque quizás hubiese estado en estos 10 y 11 años que llevo aquí en los Estados Unidos trabajando en la iglesia como siempre, ¿verdad? Porque no dejamos de trabajar en ella. Pero esto es una experiencia más que Dios me añade para yo poder ser de bendición a otros, como cuando llegó el COVID. ¿Qué hubiese sido si yo no hubiese seguido con la radio y haciendo podcast y cosas? Que no hubiese podido ayudar a personas como lo logré hacer, porque Dios me dio esta oportunidad y me dio esta... ¿Verdad que lo diga así? No todos los días. Oh, sí. También programas que tenemos, como es el programa de Amigos de Oración, que es un programa que nació en Sinaí Radio, que oramos por las personas, hemos visto la mano de Dios obrando, como Dios en la unidad del pueblo. Dice la palabra que si nos ponemos de acuerdo 2 o 3 en esta tierra y declaramos en el nombre de Jesús, será hecho. Y hemos declarado bendición y hemos recibido miles de testimonios de personas que reciben sanidad, no solamente en Sinaí, en Radio Peniel. Yo recuerdo, teníamos una alta audiencia de Sudamérica, personas de Centroamérica, teníamos personas de Colombia, personas que Dios sanaba, ¿verdad? De cáncer. Hemos visto personas que han perdido masas, que se le han salido del cuerpo. Hemos visto la mano de Dios impresionantemente. ¿Qué hubiese sido si yo no hubiese estado haciendo todas estas cosas para el Señor? No hubiese visto quizás tanta grandeza de Dios en medio de este ministerio que Dios nos ha puesto en las manos. Amén, amén. Ahí está el segmento de What If. Entonces, te voy a hacer esta pregunta. ¿Cuál sería la meta, ¿verdad? de Sinaí, la meta de United Christian Appeal en los próximos años? Pues mira, realmente Dios puso en mi corazón
poder continuar financiando cada cosa que Sinaí Radio requiere. Porque seguir operando en esto a veces requiere dinero. En cuanto a, ¿verdad? Ahora mismo Reinaldo y yo estábamos aquí, el pastor vio los equipos, cuántas cosas tenemos. Un proceso. Y no es fácil, pero gracias al Señor le doy que muchas personas nos han brindado de su tiempo y de su dinero en cuanto a para hacer inversiones, que es lo que podemos ver ahora. Hemos visto, yo hablaba con una muchacha, una joven hoy, que, ¿verdad? De nuestra iglesia, que ella va a comenzar un podcast, y ella me preguntaba, y que contestándote otra vez el what if, ¿qué hubiese sido si yo no hubiese decidido por Sinaí, por Radio Peniel? Pues que yo no hubiese tenido la oportunidad de ser de bendición a otros, y de que la experiencia que yo tengo en lo que es hacer podcast, en lo que es radio, y yo pudiera multiplicarme en otro, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos llamados nosotros, a multiplicar y a ser discípulos para que se siga expandiendo el evangelio. ¿Ves? A veces vemos esta dinámica de competencia y realmente el cuerpo no compite. El cuerpo aporta para que se siga expandiendo el reino. Y yo veo a United Christian Apparel como un motor de, primero, evangelismo, y segundo, yo poder seguir financiando la estación de radio y poder financiar también proyectos misioneros que Dios ha puesto en nuestro corazón. Amén, amén. Y, ¿verdad? Y otra pregunta, ¿verdad? Ya que ¿verdad? Nos ha abierto las puertas de tu casa, las puertas de tu estudio, ¿verdad? He aprendido bastante, ¿verdad? De tu testimonio, por lo que he escuchado, y como tú dices, ¿sabes? Cuando Dios nos tiene un propósito, no importa dónde estemos, Él nos va a recoger y decir, mira, es tiempo. Claro. Y, ¿verdad? Las personas que nos están viendo, ¿verdad? Que si hubiera una sola persona que quisieras que las personas recuerden después de escuchar este podcast, ¿cuál sería ese mensaje? Bueno, la única persona que yo quisiera que ustedes recordaran es a Jesús. Porque Jesús fue el que murió por nosotros y nos dio acceso a que el Padre tuviera misericordia de nosotros, porque dice la palabra que nosotros nos caímos. Somos una naturaleza, venimos de una naturaleza caída, ¿verdad? Desde el huerto del Edén, y a través del sacrificio que Jesús hizo, que es eterno, es la persona que nosotros vivimos, es la persona por la que nosotros estamos aquí, y es la persona por la que nosotros utilizamos estos medios para seguir hablando de Él. Punto. O sea, el evangelio se trata de Jesús. De nada más se trata el evangelio. El evangelio no se trata de prosperidad, no se trata de... Claro, esas son las añadiduras que la palabra dice, pero si buscamos el reino de Dios y su justicia, esas cosas serán añadidas. Y yo creo que la persona más importante aquí es Jesucristo. Amén. Así. Bueno, mi gente, ahí está el What If de Samuel. Y, ¿verdad? Una vez más, muchas gracias. Ha sido una experiencia, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro setup, ¿verdad? En nuestro estudio. Pero eventualmente van a tener también. Sí. Pero ver todo este proceso, ¿verdad? Y también, una vez más, escuchar tu testimonio, ¿verdad? Ha sido de gran manera, ¿verdad? Y gracias. Se nos dio, mi gente. Se nos dio. Tenemos la nueva. Sí, ya mismo, estén pendientes. Ya esta colección ya se fue soldado prácticamente. Y ya vienen otros proyectos más ¿verdad? De la gorra y camisa, que es lo que prácticamente estamos. Ya más adelante vienen tenis, vienen pantalones, pero eso ya más adelante, Reinaldo. Una exclusiva. Pero, mano, ¿qué te puedo decir? Yo le felicito de verdad y les exhorto que sigan adelante. Porque a veces pensamos, y esto me ha pasado y le decía también a la muchacha, a veces nos dejamos llevar por los números, pero yo creo que Jesús comenzó con 12 y esos 12 hay billones de cristianos en el mundo entero, y yo creo que uno a la vez podemos lograr alcanzar el propósito de Dios, que es que este evangelio sea expandido. Amén. Y que Dios, con esto quería cerrar, que Dios no llama a los que están capacitados, capacita a los que llama.
Así que aunque tú te sientas que no estás capacitado, mira, simplemente atrévete. La Biblia dice que la fe sin obra es muerta, así que trabaja, camina, sigue adelante y Dios te va a capacitar. Amén. Así que también se lo digo a ustedes, sigan adelante y de verdad que los felicito por este segmento. Muchas gracias, muchas gracias. Así que Dios les bendiga, mi gente, y nos vemos hasta el próximo capítulo.